Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarte el día de hoy. Agradezco que siempre estás pendiente de las transmisiones y de los temas que aquí se presentan. Recuerda que este es un grupo de apoyo para personas que han perdido a un ser querido y abordamos distintos temas con la intención de dar información y también de brindar herramientas prácticas para la gestión del duelo. Hoy vamos a abordar un tema un tanto polémico, siempre ha sido así, no solo aquí en México, a nivel mundial, y hablaremos acerca de los mitos y realidades que hay alrededor del tema cuando una persona decide sobre su propia vida. Hay muchas ideas y muchas creencias, algunas son familiares, obviamente se han popularizado y esto ha provocado que una persona cuando pierde a un ser querido porque ese ser querido decidió sobre su propia vida, viva un duelo en soledad, que no tiene la confianza de abrir su corazón, que no encuentra apoyo en las redes que deberían apoyarle, como es la familiar y la social, incluso la espiritual, porque también en algunos lugares, en algunas, digamos, centros religiosos, vamos a dejarlo así, independientemente de la profesión de fe, está mal comprendido este tema. Así que si tú conoces a alguien que haya perdido a un ser querido porque decidió sobre su propia vida, si tú estás atravesando el duelo porque un familiar, un ser amado, decidió, o si tú crees que esto pueda ayudar a crear mayor conciencia, sería sensacional que lo puedas compartir. El tema es muy extenso, así que lo he dividido en tres partes. Hoy vamos a abordar algunos mitos y realidades porque hay muchísimos, entonces quiero resaltar algunos. Dentro de 15 días abordaremos unos tantos y en nuestra transmisión especial de los miércoles durante este mes lo abordaremos de una forma un poquito más profunda. Así que vamos a comenzar con el primer mito. Insisto, hay muchísimos, pero vamos a hablar hoy de algunos únicamente. El primer mito es, la gente que habla de decidir sobre su propia vida nunca lo hace. Es una idea que se tiene porque hay personas que de repente tienen como expresión que está un poco velada incluso. ¿Qué pasaría si yo ya no estuviera? ¿Qué pasaría si yo mm, desapareciera del mundo? ¿Cómo me gustaría ya no estar? Muchas personas que hablan acerca de la decisión sobre su propia vida pueden llegar a intentarlo. Esa es la realidad. No es una regla, recordemos que no hay una regla precisa y exacta porque cada caso merece una revisión totalmente individual. Pero recordemos que es una información general para que vayamos teniendo conciencia. Así que el primer mito es, la gente que habla sobre su propia decisión, la propia decisión sobre su vida, nunca lo va a realizar. La realidad es, la verdad es que muchas personas que hablan de ello pueden llegar a intentarlo o pueden llegar a consumarlo. El segundo mito es, el darse de baja de esta tierra sucede sin advertencia. Ese es el mito. Y la verdad es que en la mayoría de los casos, las personas muestran algunas señales de alerta, cambios de conducta, cierre de procesos, despedidas, aislamiento. No necesariamente tiene que estar conectado con el primer punto, es decir, que hablen de forma abierta o velada
sobre su intención. Muchas veces la intención está en el pensamiento, hay una planeación, de esto vamos a hablar más adelante, y comienzan a mostrar ese cambio de conducta. Es importante que lo tengamos presente porque si tú observas cierto, ciertas conductas, ciertas manifestaciones en alguna persona, hay que poner atención. Algunas personas, obviamente, no se dan cuenta y te voy a decir por qué en este punto. Como te he dicho en otros momentos, nadie estamos obligados a saber de todo un poco. Nadie estamos obligados y no podemos también saber de todo un mucho. ¿Y por qué pasa esto? Porque no es posible. Como lo he puesto como ejemplo en otros momentos. Si a ti te duele el estómago, pues puede haber una infinidad de razones por qué te duela el estómago, desde que te cayó mal la cena, te cayó de peso, te comiste un pollo que no estaba muy bien, a lo mejor pescaste una bacteria, están en el aire, o tal vez se pueda tratar de algo más serio, un problema hepático, un problema de gastritis, gastroenteritis, un problema renal. Un dolor de estómago representa muchas cosas. Por eso es importante que cuando tengamos un síntoma, acudir con el médico. Y algo igual, similar, pasa con las situaciones conductuales, es decir, estados de ánimo, enfermedades mentales o anímicas, en donde la referencia que hay acerca de ese tema es muy poca. No estamos buscando todo el tiempo en redes, no estamos buscando en libros, no estamos informándonos. Entonces, una persona, cualquiera que ésta sea, no es que esté obligada a reconocer. Sin embargo, sí hay ciertas conductas de alerta, de advertencia, que pueden ser focos amarillos o focos rojos para poder detectar que algo no está bien. Entonces, ese es el segundo mito. El mito es el darse de baja de esta vida sucede sin aviso previo. La realidad es que en la mayoría de los casos hay algunas señales de alerta, de advertencia. El tercer punto es, el mito es, solo las personas con enfermedades mentales se dan de baja de esta vida. La realidad es que no es así. No todas las personas que se dan de baja tienen un diagnóstico de una enfermedad mental. Lo que sí sucede es que esta persona que decide a- am, sobre su propia vida puede estar atravesando un sufrimiento emocional intenso. Recordemos que la vida nos presenta siempre muchísimos retos. Todo el tiempo no existe sobre este mundo, sobre esta tierra, un solo ser humano que no tenga alguna etapa en su vida que tenga que atender algún problema, ya sea familiar, ya sea de relación, ya sea con los hijos, ya sea laboral, ya sea la pérdida de un ser querido, ya sea un tema económico, ya sea un tema, digamos, de alguna situación natural, las lluvias, un temblor, etcétera. Todos en algún momento hemos enfrentado y enfrentaremos situaciones difíciles en la vida. ¿Por qué? Así es la vida. No es una línea recta ascendente hacia la felicidad, pero tampoco es una línea descendente hacia el dolor y el sufrimiento. Es así.
como una montaña rusa. Esa es la vida. Pero hay personas que tienen, digamos, sus recursos interiores, todos los tenemos, recursos interiores, herramientas interiores, que ponemos en práctica para poder hacer frente a esas circunstancias. Sin embargo, cuando existe alguna situación que rebasa la capacidad de una persona, lleva al dolor, lleva al sufrimiento, es una emoción, un sufrimiento intenso y esto puede llegar a provocar esa idea, incluso llevarla a la consumación, a la práctica. Entonces, el primer mito, este mito que menciono, solo las personas con enfermedades mentales se dan de baja de este mundo. No es así. La realidad es que no todas las personas que deciden sobre su vida tienen un diagnóstico de enfermedad mental y no porque haya ausencia de diagnóstico, sino porque no necesariamente lo hay. Ese es el otro mito. El siguiente, los intentos de darse de baja son señales de que la persona necesita apoyo. Esa es la realidad. Perdón, los intentos de que una persona em, se quiere dar de baja solo son para llamar la atención. ¿Qué pasa cuando una persona dice, por ejemplo, ya no quiero estar aquí, estoy pensando, para mí la vida no tiene sentido? Ay, deja de estar pensando en esas cosas. Tienes mucho que hacer, tienes mucho por qué vivir. Y se pierde la posibilidad de ver la alerta que esa persona está emitiendo. Y la verdad es que la persona no está manipulando y lo que está haciendo es de alguna forma llamar la atención para pedir ayuda. No es un llamado de atención de quiere ser el centro, quiere que la gente esté con su vista y su atención puesta en él. No, es un grito de auxilio. Es que esa persona no lo dice abiertamente, pero está manifestando que hay un dolor muy profundo en su corazón y que está perdiendo ese sentido de vida. Y cuando lo expresa, generalmente lo que encuentra es invalidación a su sentir. Por eso es importante estar muy, muy en alerta con esas señales amarillas o de foco rojo. El darse de baja es un acto de egoísmo. Aquí intervienen muchos factores, muchas cosas y creencias. Cuando una persona ha perdido a un ser querido por este motivo, como les decía en un principio, se crea o vive un duelo muy, muy duro, muy difícil, con muchas culpas, porque tienen la idea de que pudieron haber hecho algo diferente, cómo es que no se dieron cuenta, entre otras cosas. Y la persona que decidió irse de esta forma no pensó en egoísmo, no lo hizo por dañar a las personas a su alrededor, no lo hizo para cobrar facturas, no lo hizo como un acto de egoísmo. Es, fue la consecuencia de un dolor emocional muy grande, casi insoportable o insoportable, que lo llevó a tomar esa decisión. Y en ese punto, una persona no está pensando exactamente en la gente que le rodea, está pensando, está sintiendo la necesidad de terminar con el dolor que la vida
o que una situación o que algo le está provocando. No es un acto de egoísmo, esa es la realidad. El siguiente mito es, las personas exitosas y felices no se dan de baja de este mundo. La realidad es que personas exitosas, personas reconocidas, personas con un nivel académico, económico, cultural, tanto alto como los que no lo tienen, puede llegar a suceder. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el sufrimiento emocional invade el corazón y el alma de cualquier persona sin discriminar su estrato social. Y aquí entra otra idea falsa que se tiene a nivel general. ¿Cómo es posible que haya hecho lo que hizo si había a su alrededor gente que le amaba? Tenía un excelente trabajo, tenía esposa o esposo, hijos, tenía y tenía y tenía. ¿Qué acto tan cobarde? Eso es un juicio que no se debería emitir, ni siquiera pensar. Recordemos que lo que una persona vive es respetable, es valioso, es importante. Y cuanto más cuando el dolor del alma rebasa cualquier sentido. El siguiente mito es, si alguien planea atentar contra su vida, no dejará señales. Conecta muy bien con uno de los mitos anteriores. La mayoría de las personas dejan algún tipo de pista verbal o pista conductual, es decir, lo que decíamos, esos focos rojos, esas señales en su cambio de conducta que son importantes. Entonces, cuando la gente comienza a informarse de qué es lo que pudo haber pasado, entran las culpas. ¿Cómo no me di cuenta que se estaba aislando? ¿Cómo no me di cuenta que comenzó a poner en orden sus cosas? ¿Cómo no me di cuenta que de repente comenzaba a tener un mayor acercamiento con personas que había dejado de ver, que convivió con ellas y yo pensé que se estaba abriendo de manera social y familiar? Y resulta que no era así, se estaba despidiendo de alguna forma. Pero eso lo ven hasta que el familiar ya no está presente. Y aquí entra esta parte, lo que dije hace un momento, no todos sabemos de todo. Este no es un tema que se aborde después de la comida con un cafecito y el postre, no es un tema de sobremesa. Hoy vamos a platicar de cuáles son las señales de una persona que quiere darse de baja de esta vida. Nadie habla de esto, por eso es importante estos foros, para que vayamos teniendo mayor consideración, conciencia acerca de este tema, que desafortunadamente con el paso del tiempo y después de este tiempo de pandemia se ha incrementado tanto. El siguiente mito, el último que abordo el día de hoy, es el darse de baja siempre se debe a una sola situación o a un solo problema. Y aquí comienza a elucubrar la mente, que si la depresión, que si se peleó con el novio o la novia, que si tuvo un desfalco económico, que si había problemas familiares o que tenía problemas de adicciones incluso, etcétera. Sí, y la gente opina sin saber que probablemente uno de esas circunstancias, de esos problemas,
fue lo que lo llevó a tomar la decisión que tomó. Y no es así. La realidad es que el resultado implica múltiples factores emocionales, sociales, biológicos y situacionales. No es privativo de un solo factor. Quiero terminar esta transmisión con la recomendación. Algunas personas, porque me lo preguntan directo en WhatsApp, me lo preguntan en los foros en red. Tengo un familiar que está hablando mucho de este tema. ¿Qué puedo hacer? La recomendación es, número uno, no busques soluciones en internet. No vayas con la tía, con la comadre, con el vecino, con nadie a preguntar qué puedes hacer. Busca la atención médica, porque una persona que está considerando este punto, recordemos que no hablamos solamente de un factor emocional, implica todo el cambio en la química cerebral y eso solamente puede ser tratado con el médico especialista y este es el psiquiatra. Está deprimido, está triste, tiene ansiedad, me voy con el médico de la farmacia de la esquina, el de la farmacia de la esquina le da la receta y resulta que el medicamento, perdón, no le ayuda, no funciona de esta forma. Si tú reconoces a alguien o te reconoces con un pensamiento así, te animo e incluso podría decirte, te ruego que busques ayuda profesional con el médico y con el terapeuta. Esto es muy importante. ¿Se pueden salvar vidas? Sí, sí se puede salvar vidas. Y vuelvo a repetir, si tú o reconoces a alguien que tiene este sentir y este pensar, busca la ayuda de un profesional. No preguntes cómo le puedo ayudar a tal persona que está pensando en esto, porque eso no se soluciona en un comentario de un post o de una plática de media hora, de una hora o de tres. No es así. La mejor forma en que puedes ayudar o ayudarte es buscar la ayuda de un profesional. Una persona que tiene este pensamiento necesita atención médica de forma urgente. Vamos a continuar con este tema posteriormente, vamos a ahondar más en él y por lo pronto nos vemos en la próxima transmisión. Muchísimas gracias.